Buenos días, doctora María Eugenia Tamayo. Vamos a presentar nuestro parcial de la materia Civil Familia. Mi nombre es Brian Reyes y daré a conocer a mis compañeros. Alegría Parra, Paola Andrea, Vaquero Díaz, Johan Manuel, Camargo Cucaita, Marta Delia, Méndez Ovalle, Jimmy Paola y Sea Moreno, Francisco Antonio. En este momento vamos a proceder a dar respuesta al parcial referente al caso único del señor Bolaños, el cual contrae matrimonio católico con la señora Jimena Rodríguez. Sigues, Andrea. Pues la primera pregunta dice como determine todos los tipos de parentesco que se pueden presentar en este caso, indique las líneas y los grados. Pues chicos, yo encontré que en la primera línea que encontré fue de parentesco consanguíneo, el señor Bolaños con sus hijos. Entonces sería señor Bolaños arriba, los hijos abajo, es decir, en línea descendente en primer grado. No sé si están ustedes de acuerdo. No me Sí, parece. correcto. Sí, señora. También encontré consanguíneo en la segunda pregunta. Entonces dice que la mamá de la mamá del esposo, es decir, el señor Bolaños, el papá estaría arriba y la mamá estaría arriba. Entonces sería en línea ascendente, el papá en primer grado y la mamá en segundo grado. Habla del hermano, entonces el hermano, aquí está el señor Bolaños y el hermano está acá. Es decir, que es en línea colateral porque está a un lado y sería en primer grado. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Correcto, sí. Y por último, estaría el de afinidad. Entonces estaría, esto es con respecto a los hijastros. Estaría el señor Bolaños y obviamente los hijastros acá abajo. Entonces sería en línea descendente en primer grado. Pero como también estaban hablando de la señora Jimena, entonces también hay un parentesco de afinidad. Es decir, que está la señora Jimena, en línea ascendente estaría el suegro en primer grado, la suegra en segundo grado, y como hablan del cuñado, pues estaría en línea colateral en primer grado. ¿Sí? Sí, correcto, Enrique. Sí, señora. Perfecto, vamos para la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿podría realizarse vínculo matrimonial sagrado entre Teresa Bolaños? ¿Entre Teresa y Bolaños? ¿Qué requisitos de ser posible este matrimonio se deberían acreditar y ante qué autoridad? Determine si tiene capacidad de alterar el estado civil y si produce efectos civiles. Entonces, la respuesta a esta sería, pues, el vínculo matrimonial entre la señora Teresa y el señor Bolaños no sería posible de realizarse, pues el señor Bolaños anteriormente ya había contraído un matrimonio con la señora Jimena y no hay una sentencia de divorcio debidamente ejecutoriada. Es decir, que en el registro civil aparecería una nota en el estado civil vigente del señor Bolaños. Los impedimentos son las circunstancias que trae la ley civil. Eso lo encontramos en el artículo 140 para contraer nupcias, verbigracia. Entonces, tener un vínculo matrimonial no disuelto. Entonces, no, podría alterarse el estado civil del señor Bolaños porque sería automáticamente anulado el matrimonio al expedir los documentos fraudulentos, ya que subsiste un vínculo matrimonial anteriormente. Entonces, de ser posible, los requisitos que debería presentar la señora Teresa y el señor Bolaños por tener hijos de otras relaciones, además de los requisitos del matrimonio civil para personas solteras serían, para el señor Bolaños, la liquidación de la sociedad conyugal, la fijación de la cuota alimentaria definitiva, el registro civil del matrimonio anterior con la nota de divorcio de la cesación. Entre la señora Teresa y el señor Bolaños tendríamos el registro civil de nacimiento de los hijos, el inventario solemne de bienes, es un documento es un requisito que establece la ley y que autoriza a quienes desean contraer nupcias por segunda vez o conformar una pareja de hecho
dirigido a las personas que administren bienes que sean propiedad de sus hijos menores de edad de su anterior vínculo con la otra persona. El propósito es proteger el patrimonio de los hijos menores o mayores de edad en condición de discapacidad, el registro civil y la fotocopia de la cédula de ciudadanía. ¿Alguien quiere aportar algo más o creen que está completa esta respuesta? Está completo. De acuerdo. Ahora bien, nos hizo falta ahorita la pregunta número 2, que nos dice quién es y qué parentesco tiene el señor Bolaños con la madre del esposo de la madre de su hermano. En ese contexto, pues, es la abuela del señor Bolaños, en parentesco de consanguinidad, está en segundo grado, línea recta ascendente. Y con respecto a la señora Jimena, es la abuela política. El parentesco es de afinidad en segundo grado, línea recta ascendente. ¿Estamos de acuerdo con esta respuesta? No, yo no. Perdón. Que no te preocupes, Andreita, ¿tú qué piensas en esta pregunta? ¿Cuál sería o en qué parte está como el error? Lo que pasa es que dice que el señor Bolaños con la madre del esposo de la madre de su hermano, o sea, vendría siendo, es la mamá de él, no la abuela de él. Tienes razón. Si lo pones en ese contexto, sí, tendrías parte de razón. ¿Sí les parece? Si quieres, Sí, dejémoslo sí, entonces. tiene lógica, tiene lógica. Ujú. Tienes Sí, respecto a eso. tienes razón. Sí, claro. Sí, porque estamos hablando desde el señor Bolaños. Correcto. Entonces Seguimos con dejamos la cuarta. la cuarta, O- sí, compañero. Sí, está bien. Listo. Entonces, ¿qué Perdón. tipo de proceso debe, señor? ¿Qué tipo de proceso debe adelantar Bolaños para obtener lo que desea? Finalización de su relación. ¿Ante qué autoridad? Pues inicialmente la respuesta es que el proceso de divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico debe adelantar un proceso de cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso católico frente a un juez de familia en primera instancia. Esto pues directamente está consagrado en el artículo 22 del Código Penal del Proceso, numeral primero. ¿Sí? Que dice, los jueces de familia conocen en primera instancia los siguientes asuntos de los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de matrimonio civil, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes. En este proceso puede ser de dos maneras. La primera, ser de contencioso de común acuerdo. Si es de común acuerdo, se adelanta ante un juez o notario. Este será un proceso de jurisdicción voluntario ante notario, donde se deben llegar a acuerdos sobre alimentos, custodia, guarda, visitas, bienes y se hace ante escritura pública. El demandante puede pedir que el juez no encuentre procedente el divorcio, decrete separación de cuerpos si hay menores y se hace vinculación al Ministerio Público cuando hay hijos menores de edad. Esto está consagrado en el artículo 160 del Código Civil. Ejecutoría la sentencia que decreta el divorcio, que disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Asimismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí. Esa fue como la respuesta. ¿Qué les parece? Sí, sí. Espérame que estoy leyendo el este. Espérame. Sí, yo también, o sea, yo sí estoy de acuerdo con la respuesta, pues es el proceso
igual, primero hacer la cesación y después de eso, pues entonces ya se hace el inventario de los bienes y el juez entra a definir los alimentos para su cónyuge y para sus hijos menores de edad. Entonces, sí, me parece que está bien la respuesta. Sí, a mí también me parece que está bien, coincide con lo que dices. Sí, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la quinta. Nos indica qué causales podría argumentar el señor Bolaños para finiquitar su vínculo matrimonial y ante qué autoridades. La autoridad a la que debe presentarse es ante el juez de familia de primera instancia, invocada en el artículo 154 del Código Civil, numeral octavo, que nos indica la separación de cuerpos judiciales o de hecho que haya perdurado más de 2 años queda en causal objetiva. Esa sería como la respuesta. Yo apruebo esa respuesta. Por mi cuenta está bien. Sí, sí, porque el caso es claro y dice que cuando él solicita es porque él ya se ha ido a su casa y ya han pasado 2 años. Entonces está bien. Sí, señorita. Listo, la sexta pregunta sería, ¿sería procedente la eliminación o exoneración alimentaria dada la finalización del vínculo matrimonial? La respuesta a este sería que no. No es procedente la eliminación la exoneración alimentaria del señor Bolaños con la señora Jimena, ya que ella tiene patologías mentales, que este es el causal 6, que nos dice que toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro. Es imposible la comunidad matrimonial, que la incapacidad laboralmente y bueno, la sentencia 442 del 2019 que nos dice que la obligación alimentaria es exigible bajo la concurrencia de la necesidad del alimentatario, la capacidad económica del alimentante y un título a partir del cual se pueda ser reclamada. Las causales de la señora Jimena son 3. Esto es apoyado en la sentencia 442 del 2019, cuando la Corte debe evaluar la responsabilidad de las partes. Acordemos que el señor Bolaños, aparte de invocar el numeral octavo del artículo 154 del Código Civil, se le puede comprobar el numeral 6, que nos dice que el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone como tales y como padres. Esta sería la respuesta a este. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo. Y como complemento, me parece a mí, pues, lo que nos había explicado la doctora en clase, y es que aparte, o sea, ya tú tienes un vínculo religioso con alguien, ya tú tienes la voluntad de acabarlo, pero persiste esa solidaridad de la pareja, uno, que él tiene recursos económicos para hacerlo. Entonces, en nombre de todos esos años que ellos estuvieron juntos, ella tiene más que merecido como esos alimentos, o sea, cuota alimentaria, no por su discapacidad, porque de todos modos, en nombre como del tiempo que estuvieron juntos, entonces sí procede la cuota alimentaria. Y esta pues solamente se corta con la muerte de ella y si ella consiguiera otra pareja y así automáticamente cesaría esa cuota alimentaria. Sí, me parece como hacer esa anotación. Me gusta. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sobre todo entonces a acudir más que los códigos y los artículos, la solidaridad de la pareja que está abandonando o que está solicitando la cesación de ese vínculo. Entonces, en nombre de la solidaridad por los años que tuvieron de su convivencia, que fue por medio
acto católico. En cuanto a la pregunta que dice que indique los tipos de familia que se vislumbran en la historia, pues yo creo que ahí están como las familias que la doctora nos dio como en las primeras clases. Está la legítima, la natural, la ensamblada. La legítima porque pues obviamente es casado con la señora Jimena. La natural porque obviamente él está en concubinato con la señora Teresa. Pues es una familia natural porque pues no... Es la que antes llamaban como ilegítima o algo así. Pero que eso lo abordaron. ¿Te acuerdas que ya lo dijo como en clase? Sí, 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 La ya lo dijo. ensamblada, pues porque pues tienen hijos anteriores. Cada uno tiene como hijos aparte, con parejas aparte de la que tienen actualmente. Entonces sería la ensamblada con los hijos de la señora Teresa y en medio de todo, pues porque él asume la crianza y la alimentación y pues está como respondiendo por él. Yo creería que sería como esos tipos de familia que podríamos ver ahí como en ese caso. Sí, estoy de acuerdo, me parece bien. Ouch, se le cayó el internet ahora yo. Bueno, sigamos. Listo. Hablo yo de la 8. ¿Sí les parece bien? ¿Aló? Sí, sí, Francisco, dale. Entonces, dice, determinar los derechos de los niños, Eva y Benjamín, frente a Bolaños. Pues claramente los niños Eva y Benjamín tendrían los mismos derechos que se les otorga a los hijos legítimos por considerarse hijos de crianza del señor Bolaños, ya que la Corte Constitucional define a los hijos de crianza textualmente como aquella persona que con respecto a otra llamada padre o madre de crianza ocupa el lugar de un hijo con motivo de un lazo efectivo que los une, sin que medie vínculo de consanguinidad o civil que genere derechos u obligaciones. Eso también está resguardado dentro de la sentencia T-705 de diciembre 14 del 16, que dice, se requiere demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza, elemento que supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. Esto sin importar el origen filial, todos los hijos son iguales ante la ley, porque ellos gozan de unos mismos derechos y unas mismas obligaciones. Pues la sentencia es efectiva frente a ese vínculo y pues aparte la Constitución, no sé ustedes qué opinan. Sí, solo que yo tendría como una opinión muy personal en cuanto, bueno, listo, sí, tienen derecho los hijos de la nueva señora con la que él hizo su unión, también tienen derecho los otros siempre y cuando él siga respondiendo con su cuota alimentaria, ¿no? Porque pues sería muy triste que él respondiera muy solidariamente con los hijos de su nueva relación sin, obviamente, abandonar la obligación que tiene con los otros, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí están hablando de los hijos de su nueva pareja, pero obviamente teniendo en cuenta que él sea muy responsable también con los hijos de su anterior relación, ¿no? Tenía que responder Claro, también por ellos, es como mi opinión al no, respecto. claro, o sea, realmente hablaríamos directamente de estos hijos como por adherencia. Si bien es cierto, estos son de un nuevo núcleo familiar y este núcleo familiar tiene una correlación directa eh, emitida directamente por la Constitución Política de Colombia y pues porque hay sentencias que se han pronunciado frente a estos casos en concreto. Entonces, pues es válido tu aporte, pero de una u otra manera, pues es válido también reafirmar que él aceptó de parte consagrar a estas personas como hijos de él. Sí, sobre todo porque es voluntario. Entonces sí va como ahí. Pero pues igual tenemos que tener en cuenta que eso también es, o sea, para que se consideren hijos de crianza, tienen que pasar un tiempo estipulado en que el señor Bolaños sí esté recibiendo. Y obviamente ellos tienen que tener como ese lazo afectivo. Si no, no serían como No considerados hijos existiría. de...
Ajá, sería como como esa anotación, creería yo. De acuerdo. Listo. Gracias. La novena pregunta sería, el bien adquirido por el señor Bolaños, ¿qué tipo de tratamiento jurídico debe tener conforme a la sociedad de bienes que pueda formarse con cada pareja? En esta su respuesta es que si el señor Bolaños compra un bien inmueble a su nombre y lo coloca con afectación familiar, protege a su esposa, que en este momento es la señora Jimena, con la cual no ha disuelto el matrimonio católico y la sociedad conyugal. Y con respecto a la señora Teresa, podría constituirse una sociedad patrimonial al tener una unión marital de hecho con la señora antes ya mencionada. Yo no Sí, lo claro, veo. porque era lo que hablaba Jenny hace rato, que cuando... Ah, no, mentiras, era en la audiencia. Perdón, me equivoqué. Pero igual la audiencia es parte del caso. Que tenía que ir con nota al final y en el registro. Entonces, sí, me parece. ¿Eso nos queda alguna? Eh, bueno, en la 10 nos indica que podría constituir patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar en favor de quienes. Si se pudiese, bueno, la respuesta sería si se pudiese hacer afectación de vivienda familiar a favor de su actual esposa, la señora Jimena, y a sus hijos del matrimonio, ya que no existe liquidación de la sociedad conyugal, ni sentimental, ni sentencia judicial de la cesación de los efectos civiles del matrimonio. Sí, era lo que hablábamos igual. Él puede tener toda la voluntad de afectarla, pero asumo yo que en notaría le van a Eso te iba frenar a la, decir yo. exacto, el notario automáticamente va a frenar esa afectación. Él podrá tener toda la voluntad, pero legalmente no lo puede hacer. Ahí va a quedar. ¿Listo? Entonces yo creo que, pues no siendo más, ahí quedamos con el parcial. Ahí damos las respuestas. La doctora dice que 10 de 11 y pues todos estamos como de acuerdo en las respuestas. Diría que ya. Listo.